En esta parte del mundo, las noches no existen. Las personas viven con 24 horas de luz al día. A muchos incluso se les olvida cuándo es que deberían irse a dormir. Vean esto, son las 3 de la mañana y soy la única persona caminando por esta calle. Parece un pueblo fantasma. Y por si esto fuera poco, esta ciudad se está literalmente moviendo. Pieza por pieza, pues su suelo ya no aguanta las estructuras. ¡Wow! Verdaderamente nuestro mundo nunca dejará de sorprender. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Los saludo exactamente a las 2:33 de la madrugada. Y ustedes se estarán preguntando, Luisillo, ¿por qué si es plena madrugada hay tanta luz? ¿Qué clase de brujería es esta? Pues porque nos encontramos en pleno verano, bien cerquita del Polo Norte, experimentando el fascinante fenómeno de las noches blancas. Un periodo de cerca de 2 meses en el que los habitantes del hemisferio norte de nuestro planeta viven con 24 horas de luz todos los días. De hecho, vean, se los quiero enseñar así tal cual, 2:34 de la madrugada, aquí no hay truco. Llevaba ya varios años queriendo vivir este fenómeno, pues hace tiempo tuve la oportunidad de experimentarlo ligeramente en el norte de Rusia, pero las noches no fueron blancas en su totalidad, pues no estaba tan arriba del territorio. Y fue hasta hoy, verano de 2025, que decidí hacer esta travesía para poder documentarla a detalle y compartirla con todos ustedes. En este video vamos a aprender cómo es que las personas viven durante este periodo, así como también daremos una explicación de por qué es que pasa este acontecimiento y seguramente aprenderemos muchas más curiosidades. Así que venga, las noches blancas, el pleno hemisferio norte de nuestro planeta en verano nos espera. ¡Vamos a darle! Pues venga, primero lo primero. ¿Por qué es que pasa esto? ¡Wow! ¿Qué tal esa acrobacia infalible? ¿Por qué es que ocurre el fenómeno de las noches blancas, también conocidas como el sol de la medianoche? Para esto tenemos que ponernos un poquito teóricos. Y es que debemos entender que el planeta Tierra tiene un grado de inclinación sobre su propio eje, lo que ocasiona que durante el verano el polo norte se inclina hacia el sol y el polo sur está completamente a oscuras. Esto se invierte en el invierno, cuando los territorios que están arriba viven en completa oscuridad y los territorios al sur en completa luz. De hecho, me gustaría regresar para esta zona en invierno para poder documentar la otra cara de la moneda, cómo es que vive la gente completamente a oscuras. Y esto es algo que experimentan cotidianamente unas 5 millones de personas que habitan el hemisferio norte. Es decir, algo así como el 0.1% de la población mundial. Esto es algo VIP. Es exclusivo, no cualquiera. Las noches blancas pueden verse en territorios que se encuentran al norte del círculo polar ártico. Esto quiere decir ciudades de Suecia, Finlandia, Noruega, Rusia, Alaska, Groenlandia y Canadá. Y wow, me está sorprendiendo que apenas vamos llegando y ya hemos visto cómo las personas de plano tapan sus ventanas con madera para que no les entre ni un rayito de luz. No nada más cortinas, tablas de madera. Porque es que sí, imagínense, tu cerebro se ha de confundir muchísimo. Se te ha de olvidar a qué hora comer, sales del trabajo, el día se ve exactamente igual a como se veía cuando entraste. Muchas personas deben batallar muchísimo para dormir. A ver qué nos pasa a nosotros, a ver si no se nos descuadra todo nuestro horario corporal. Y algo que me tiene un poquito bajoneado es que no vamos a poder ver como tal el sol de la medianoche. Que de esto hay muchísimos videos en internet grabados como timelapse, en los que se puede ver como el sol está arriba, luego empieza a bajar, pero nunca se oculta, hace una curvita y vuelve a subir. Y pues nosotros no podemos verlo porque, como podemos notar, está sumamente nublado. Todos los días que vamos a estar por aquí va a estar lloviendo y lloviendo, así que bueno, mejor suerte para la próxima. No obstante, sí que podremos apreciar el brillo, el blanco en el cielo y por supuesto los modos de vida. Conocí a Cristina, una chica de Cataluña que lleva ya varios años viviendo aquí en Kiruna. Muy amablemente me recibió aquí en su casa, me está enseñando varias curiosidades, me está platicando cosas de la vida cotidiana y primero que nada quiero pasar a ver cómo son tus cortinas. Esto me tiene
Me tiene pero curiosísimo. Tengo esta, que está como dentro del cristal. Cierras aquí y si no es suficiente, cerramos esta. Ajá, el blackout, digamos. Blackout. Oye, pues la verdad no, vaya, no se me hace muy eficiente. Yo creo que ya se acostumbraron tus ojos. Sí, se acostumbran. Me llama mucho la atención por qué la gente aquí no usará el método que usan. O sea, en muchas partes de España, por ejemplo, yo he visto que ahí la gente, pues de plano usa la cortina de metal afuera de las casas. Eso no se usa aquí, ¿cierto? No, no hay costumbre de tener, y aparte que cuando tenemos sol, se aprovecha todo el sol que hay. No es como en España que hay 12 horas de sol en invierno. Aquí tenemos muy pocas, entonces, y para los meses, y sí que hay 3 meses de sol, pero es que es eso, es aprovechar lo que no se tiene en invierno. Nos vinimos a curiosear por el centro de la ciudad y está bien surreal ver todo tan iluminado y tan vacío. Todos los negocios están enteramente cerrados. Hay pero muy poquita gente caminando por la calle. De repente se ve uno que otro coche por ahí conduciendo. Pero en general sí, toda esta zona se siente muerta. Y podemos aquí fijarnos muy bien en cómo son los horarios de los establecimientos. Que si bien uno creería que si hay muchas más horas de luz, de hecho no hay noche, los lugares cambiarían sus horarios de apertura, tal vez por si a alguien le da hambre a la 1 de la mañana, qué sé yo, se mantendrían funcionando. La realidad es que los horarios de trabajo no cambian en lo absoluto. Podemos ver que la mayoría de los negocios cierran a las 6, 7, 8 de la noche. Y al ser una ciudad pequeña, realmente no hay una demanda suficiente como para tener un barcito, unos kebabs, una pizzería 24 horas. Como que eso no pasa por aquí. Sí se me hace bien surreal porque mi mente está ahorita muy confundida. Como que veo de día y como que digo, pues me gustaría ahorita, pues no sé, comerme alguito, echarme una chelita, socializar. Pero uno sale a caminar y se encuentra con que está en un pueblo fantasma. Este es un parque de juegos de niños y está como para grabar una película de zombies aquí, ¿no? Así del fin del mundo. Se fue toda la población, nadie quedó aquí. Que por cierto, qué bonitos juegos tienen los niños aquí. Vean este trenecito bien cool. Vean esta otra pelota que pues no sé, me imagino para que se trepen aquí, que hagan sus, sus despapalles. Unos senos que emanan aquí, unas pequeñas montañitas. Pero mi favorito ha sido este, chequen, un trampolín. Está chidísimo. No, hombre, viven bonito los niños aquí. Está curioso, con el horario de sueño muy invertido, pero buena calidad de vida. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien sobrevivió al apocalipsis zombie? ¡Ey! No, sí está bien surreal, ¿eh? Directores de cine buscando una locación de bajo presupuesto para grabar una escena postapocalíptica. Cáiganle a Kiruna, estas calles jalan perfecto. ¡Oh, y vean el poder del primer mundo! A pesar de que, pues, ustedes lo han visto, no hay nadie en la calle, somos los únicos. El baño público funciona de maravilla. Vean esto, alumbradito y todo. Es que vean, hasta papel de baño tienen y toda la cosa, no sé. Aquí puedes estar cambiando al bebé tranquilamente. El baño está limpio, no está lleno de jeringas, de personas que se están inyectando aquí, como pasa en muchísimas partes del mundo. No, hombre, estos territorios de verdad que ponen en vergüenza al resto del planeta. Bien por los territorios de la Laponia, lo mantienen muy en orden. El hecho de que las personas deban vivir aquí, con estas condiciones de meses de pura luz, meses de pura oscuridad, por supuesto que trae muchísimos problemas de depresión y mucho más allá. Los niveles de consumo de alcohol en esta región de Suecia son mucho más altos que en el resto del país, así como también el consumo de otras sustancias y el porcentaje de personas que apuestan. Es de lo más cotidiano encontrarse con que las tienditas tienen esta típica maquinita para apostar y ahí ves a las personas dándoles un buen rato, porque no lo disfracemos, estas condiciones pueden causar un sentimiento de vacío, pueden ocasionar una depresión y de esta manera se trata de sobrellevar la situación. Y más allá de eso, de igual manera, en esta parte del territorio se registran mayores cifras de intentos de autolesión o de suicidio.
sitio. Esto es algo que de igual manera pasa en ciudades al norte de Finlandia, de Alaska, de Groenlandia, etcétera, etcétera. Sobre todo en los meses de invierno, cuando llega a faltar la luz. Yo, mi primera temporada de invierno aquí, sí que lo pasé un poco mal, en el punto de decir, creo que me tengo que volver. Las semanas que no sale el sol es duro y sí que tienes problemas con adicciones y se acentúa por la falta de luz. Entonces es importante recordarte también que va a pasar. Estas semanas van a pasar. ¿Tú por qué te vienes a vivir aquí, Cristina? ¿Qué te motiva a venirte para tan al norte del mundo? Vinimos para ver auroras boreales. Llegamos en octubre de 2020 y nos quedamos aquí. O sea, ¿fue por auroras boreales? ¿Qué fue lo que te enamoró después? La naturaleza, que estamos en el medio de la nada. Coges el coche, te vas 2 kilómetros de Kiruna y solo hay bosque y animales, no hay nada más. Para el cuerpo es muy complicado tener sueño cuando tienes el sol aquí. La primera semana que hay sol 24 horas, para mí es la más dura. Las 11 está el sol, las 12 está el sol y es como que el cuerpo no sabe que tiene que ir a dormir. Cuando ha pasado esta semana, tu cabeza no está tanto como, está el sol, y es como, bueno, te has acostumbrado, ya puedes como dormir un poco mejor. Y bueno, tal vez se estén preguntando por qué tantos lugares en esta zona de la ciudad están bajo construcción. Se ven muchísimas calles cerradas, grúas por doquier. Claramente algo grande está sucediendo aquí. Y es que verán, esto está interesantísimo. Kiruna es una ciudad que se está moviendo. Literalmente la están mudando de un lado a otro, pieza por pieza. Están moviendo desde casas hasta edificios históricos. Y esto es porque en esta región de Suecia está una de las minas de hierro más grandes de todo el mundo, la cual brinda un masivo beneficio económico para los suecos. Así que al estar en constante trabajo de extracción de minerales, esto ha debilitado el suelo, al punto en que ha puesto en riesgo muchísimas de las estructuras. Se ha determinado que en efecto seguir habitando la ciudad en el sitio donde solía estar durante unas cuantas décadas más podría traer consecuencias mortales. Siempre hay obras en Kiruna porque estamos moviendo la ciudad. Ahora el 19 de agosto, en nada, van a mover la iglesia 3 kilómetros, va a cruzar toda la ciudad vieja hasta la nueva. Entonces están haciendo una carretera especial para que pueda pasar. O sea, van a literalmente levantar la iglesia y moverla entera. Y han movido varias casas y la gente sale a verlas porque son como casas como emblemáticas que la gente les tiene mucho cariño y son eventos. Pero claro, era una plataforma y una casa encima. Ahora claro. Van a ser 4 plataformas que se tienen que sincronizar para que no se caiga. ¡Wow! ¿Qué? No, de verdad esto está pero fascinante. Un ejemplo buenísimo de estructuras antiguas que han sido movilizadas desde la vieja ciudad de Kiruna hasta el nuevo centro está justo aquí a mis espaldas. La Torre Reloj, que fue inaugurada originalmente en el año de 1963. Fue en el año de 2017 que se empezó a movilizar por partes y a la fecha en que estamos visitando, 2025, esta obra no está ni cerca de ser acabada. Sí, de verdad, por muchos años los locales no van a ver esto acabado. Estas casas de madera de aquí también las movieron del lugar. Me cuentan que son construcciones históricas y que para moverlas tuvieron que drenar parte del lago. Así, este lago que estamos viendo atrás de mí, justo por ahí, tuvieron que con bombas vaciar y lo transportaron pues con grúas, con camiones enormes. Hoy en día estas construcciones fungen como centros culturales, como museos. Y sí, es una operación costosísima, millonaria, multimillonaria, el hecho de tener que mover una ciudad de un lado a otro, pero representa mucho más dinero el seguir explotando la mina de hierro. Justo estas calles por las que estamos manejando es donde solía estar la ciudad vieja. Aquí todo esto que ahorita es un terreno baldío solían ser casas, bancos, y las pocas casas viejitas que quedan, estas con el techo como de color verde, me están contando que es porque estos techos son de cobre, porque pues hace tiempo así construía la gente, porque de igual manera aquí se extrae mucho cobre. Y pues lo que estamos viendo pueden ser las últimas casas antiguas en su lugar original, las cuales tal vez también vayan o a destruir o a mover. El reto más grande en este proyecto de reubicación de la ciudad va a ser mover la histórica iglesia de Kiruna. Esta que está a mis espaldas actúa
virtualmente completamente cerrada, cámaras de seguridad por todos lados, letreros de aléjese o llamamos a la policía. Justamente esta iglesia está haciendo todo un tema, de verdad, tema nacional. Uno, porque es una iglesia sumamente importante, lleva existiendo más de 110 años. Y más allá de eso, por la operación que va a implicar moverla. Lo que llevan haciendo ya mucho tiempo es que están cavando los cimientos, están como moldeándolo, están ideando toda la ingeniería para que eventualmente puedan levantarla y llevársela en camiones. Han construido una carretera especial, un camino único para esta obra, y ya se fijó la fecha, que serán 2 días durante el mes de agosto de 2025. Esto de verdad va a ser un acontecimiento histórico, no solamente para Suecia, sino para todo el mundo de la ingeniería, porque sí, en efecto va a suceder algo que yo creo que no se ha visto antes. Y así como ya miles de personas vivas han sido reubicadas en la nueva ciudad de Kiruna, ahora se está hablando de reubicar a los muertos. Tal como se escucha, las tumbas del cementerio también tendrán que ser movidas. Esta será una operación súper sensible, seguramente muy criticada, porque bajo ojos de muchos será profanar tumbas. Habrá que desenterrar los cuerpos, a los restos, llevarlos para el otro lado. Mientras más profundizamos, más me duele la cabeza de pensar lo complicado que está esto. A escasos kilómetros del centro de la nueva ciudad se encuentra la mina de hierro. Estos trenes que estamos viendo justamente están transportando hierro a otras partes de Europa. Y es que debemos entender que aquí en Kiruna está la mina subterránea de hierro más grande del mundo. Vaya, esta industria es importantísima para el país, porque gran parte de las riquezas suecas se deben a esta actividad. Hoy en día incluso se está hablando de relocalizar a más residentes de más barrios para poder continuar explotando los minerales, por lo que se están colocando afuera de las casas estos medidores que indican si los barrios se están hundiendo o si se mantienen estables, para de esta manera prevenir alguna catástrofe en caso de seguir explotando. Y relacionado a todo este tema de la mina y tal, me está contando Cristina que algo que pasa es que en las madrugadas de repente hay explosiones de la mina y que no nada más se escucha, sino que se siente. ¿Pero qué? ¿Tiembla la tierra o cómo es? Claro, alrededor de la 1:15, 1:30, sientes como la vibración de la mina. Ellos trabajan con 10 galerías simultáneas, entonces oyes las 10 explosiones y tiembla la casa. A veces tiembla más y a veces menos, depende de lo lejos que estén. Hemos venido justo a la 1 de la mañana cerca de las minas para ver si escuchamos y sentimos esta explosión. A ver, échala a grabar, échala a grabar. Sí, ahí está. Se siente que vibra poquito el piso, sinceramente muy poquito. Ajá, pero sí, ahí está. Y se escucha bien a lo lejos. A ver, realmente estas explosiones suceden a 1 kilómetro o algo así bajo tierra. No podemos esperar que realmente sea un terremoto. Pero sí, las personas con las que platicamos y Cristina que nos contó, sí nos dijeron que suele sentirse más y escucharse más. Pero ok, ahí está la presencia, la explosión. Me la esperaba mucho más épica, sinceramente. Pero sí, ahí está, presente. Pues vámonos ya. Hace muchísimo frío. Está lloviendo y todo. De verdad nos rifamos haciendo esto, ¿eh? Tuvimos un ratote esperando. Pues venga, vamos a calentarnos. Fue eso. Pues tras haber pasado ya varios días por acá, les puedo confirmar que en efecto los horarios se te voltean. Es difícil conciliar el sueño por las noches, uno pierde la noción del tiempo. Es complicado hallar una motivación para pararte temprano en la mañana, no es como que, ay, hoy voy a madrugar para aprovechar la luz del día, porque siempre es de día. Y ahora, en muchos aspectos la zona sí que se siente mucho como un pueblito, pero en muchos otros aspectos sí que se siente como una
una sociedad sumamente moderna. La velocidad del internet es buenísima, de verdad es rapidísimo. Hay señal de teléfono en prácticamente todos lados. Te encuentras con cargadores para autos eléctricos en casi cada esquina y en general se siente muchísimo la presencia del comercio electrónico. Por ejemplo, cuando estacionas tu automóvil para poder pagar y que no te multen por cientos de euros, tienes que tener una aplicación en tu teléfono, si no, no vas a poder hacerlo. Las compras por internet son de lo más cotidianas y no nada más aquí, sino en todo el territorio de Suecia. De hecho, los suecos son uno de los líderes en el e-commerce en Europa. Y es que sí, con cada día que pasa es más y más importante tener un sitio web si es que quieres triunfar en los negocios. Y para poder crear tu propio sitio web de una manera muy accesible y muy sencilla, una excelente opción es el servicio de Hostinger. Gracias Hostinger por patrocinar este video. Procederé a hacer una mención. Hostinger es un proveedor de soluciones de hosting web que prestan servicio a más de 3 millones de personas en más de 150 territorios. Cuentan con muchísimos planes que comienzan desde $2.99, pero el plan que yo les quiero recomendar, que de hecho es el más completo, es el plan Business, pues ya te incluye un dominio gratis, así como la mayoría de los planes que tienen, y porque te incluye todas las funciones de inteligencia artificial, que eso está brutal. Utilizando las funciones de inteligencia artificial de Hostinger, tú le describes más o menos cómo quieres que sea tu página, más o menos de qué va, qué tonalidades, qué feeling quieres darle, y te proporciona varias opciones para que escojas la que más te acomode. Tener un sitio web también es excelente para poder generar ingresos online, pues puedes monetizar tu sitio con enlaces de afiliado o publicidad. Y para que se terminen de convencer, tenemos un código de 10% de descuento para usuarios del canal. Por aquí les dejaré el código, así como también el código QR, para que se animen, se modernicen y estén más preparados para el mundo digital que se sigue viniendo en el futuro. Gracias Hostinger por patrocinar nuestro contenido, y de verdad que sí es una excelente opción para todos aquellos y aquellas que deseen emprender. Venga, continuamos explorando. Las mayores atracciones turísticas en esta región es el Hotel de Hielo. ¡Wow! Esto está pero impresionante. Habitaciones literalmente hechas de hielo y que operan curiosamente durante todo el año. A ver, en esta temporada realmente está adentro de un domo que se mantiene de -8 a -12 grados para que esté congelado, consumiendo por supuesto muchísima electricidad. Los precios para hospedarse aquí oscilan entre tal vez los $500 hasta los más de $1000 la noche, dependiendo del tipo de habitación. Y sí está muy hermoso, la verdad, muy impresionante, pero dormir aquí, sí duermes en un colchón. O sea, esto sí está colchonadito, pero no, sí está fríísimo. De hecho, vean, cuenta la leyenda que mi carnal de aquí fue el último huésped del hotel. Aquí quedó congelado. Y bueno, más allá de las habitaciones, tiene un bar, tiene esculturas, está muy bien, la verdad. Y tienes que ser cuidadoso porque ve, mira, si de repente caminas chueco y le cortas la cabeza a este carnal, no hombre, ya le costaste horas de trabajo a alguien. Wow, la verdad está buenísimo. Algún día vendré a hospedarme aquí, pero tendré que mentalizarme porque sí está para congelarte las pelotas. ¡Hala! Vean esta está tematizada como un sauna. De hecho, tiene aquí sus camastritos, ¿no? Tiene su tinita aquí, disque. Incluso, calen acá, esta toalla no es una toalla, o sea, esto es hielo. No lo voy a tocar para comprobarlo porque no quiero romperla, pero sí es una toalla de hielo. Y vean, la cama está acá. No manches, sí está de verdad, es muy impresionante. El ser humano probando sus habilidades artísticas aquí. Esta otra está tematizada como un vagón de tren y los detalles, wow, la banquita, el reloj. Me encanta que hasta las mesitas son de hielo. Por cierto, la razón por la cual podemos venir a visitar las habitaciones y tal es porque el check-in del hotel empieza a las 6 de la tarde. Entonces, de las, creo que 10 de la mañana, algo así, a 6 de la tarde, pueden venir turistas a curiosear. Y a partir de las 6 de la tarde viene la gente, los valientes que se atreven a dormir aquí. Aquí en esta zona, ¡ay, vean! Esta sí este es como el bar. Esta es la mesita VIP. Aquí tienen un tobogán, te puedes echar. Esto no resbala. Échenle un escupitajo mínimo, ¿no? Ahí está, mira, así.
Ok, me lo esperaba más épico. Pues me encantó, sinceramente está súper chido. Luego regresaré en modo más turis y me quedaré aquí. Haremos un video más detallado de este sitio. Me gustó. Cuando estén por la Laponia sueca, pásenle aquí, cáiganle a visitar. Hemos venido a alimentar unos cuantos renos. Toma, amigo, come. El buen Olaf es este. Olaf en la vida real. Vean esto. ¡Órale! ¡Ay! Como que maman el dedo. Es interesantísimo. Mira, a ver, órale. No, ya se me juntaron. Me siento como cuando abres el paquete de chicles en el salón de clases, ¿no? Aquí todos se te amontonan. Y vean, básicamente lo que me dijeron es mano plana, ¿ok? Déjala así y pues deja que él haga todo. Porque como que no muerden realmente. Más bien nada más como que maman con fuerza. Y vean qué interesantito animalito. No me había fijado que sus cuernos son como peludos, como que tienen como un pelito que los cubre. Y estos renos de aquí son criados por personas de la etnia Sami. Esto me parece bien interesante. La etnia Sami son, por así decirlo, pues los indígenas de aquí, de este lado del mundo. Podemos encontrar a gente de la etnia Sami en partes de Suecia, en partes de Finlandia, en partes de Noruega, de Rusia. Y hoy en día la verdad es que pues ya es una etnia no muy numerosa. Habrán tal vez unos 70,000, 80,000 en toda esta región esparcidos. Ya no hay, mira, ya. Te acabaste mi comida, amigo. Me dejaste pobre. Como hombre recién divorciado, te llevaste todo, carnal. Y mira, y se fue. Se fue como esposa recién divorciada. Se fue con sus cuernos, pero bien alimentado, ¿no? Ahora van a por ti, ¿o no? Ahora van a por Ale. Yo ya no tengo, amigo, o sea, no sé cómo decirte. Tu olfato está fatal, ya no hay aquí. Y bueno, ya que se han acabado la comida, que se han marchado, les cuento un poquito más de la etnia Sami. Les digo, se estima que hoy por hoy hay alrededor de unos 70,000 a 100,000 Samis habitando esparcidos en esta región del mundo. En este lugar que hemos venido a visitar te exponen un poco de sus métodos de vida tradicionales. Te enseñan un poco cómo son las casas, cómo son por dentro, cómo se cubren con el mismo pelaje de los renos. Te enseñan que, por ejemplo, para guardar su comida, la guardan en unas casitas como altas para que no se los coman sus mismos perros, que suelen usar perros border collie o bien animales salvajes. Y también aquí en estos sitios puedes comprar artesanías que ellos hacen con los mismos cuernos de los renos. Hacen de todo, está muy interesante. Ahora, donde se pone no tan agradable la cosa es cuando consideramos que pues todo esto que estamos viendo y grabando del movimiento de la mina y el movimiento de la ciudad y cómo es que se sigue explotando el hierro y tal, termina afectando muchísimo a las comunidades de los Samis, porque ellos, al ser los nativos de aquí, pues tienen de cierta manera unos derechos a tierra, ¿no? Como pasa en muchos lados, que a los nativos se les da derecho a tierra, pues muchas veces lo que pasa con estas minerías es que acaban desplazando a estos pueblos y acaban pues modificando estos estilos de vida. Pero como hoy por hoy les digo, es una etnia, la verdad, pues no muy numerosa, por más que llegan a manifestarse y a levantar la voz, difícilmente las autoridades les hacen caso. Con el paso de los años, ya en tiempos modernos, los Sami se han unificado como un pueblo. Incluso hasta por ahí de los 90, los Sami, por ejemplo, no tenían bandera. Hoy en día ya tienen una bandera, ya tienen una identidad cultural más fuerte, que la bandera está preciosa. Simboliza básicamente en un círculo lo que es el sol de las noches blancas, del sol de medianoche, y las noches polares, las noches en completa oscuridad. Y si bien en un sitio así se exponen sus métodos de vida tradicionales, que la verdad están muy interesantes, me cuentan que hoy en día ya no es muy fácil realmente, de hecho no es nada usual encontrar con Samis que sigan viviendo de esta manera. Hoy en día la mayoría de los Samis, el 99% de los Samis seguramente, viven ya de manera moderna en casas como el resto de la población, con calefacción, con lujos, con muchos de los jóvenes ya tienen trabajos modernos, no es como que todos se dedican a las granjas de renos y tal. Como de lugar, en efecto, aquí en esta parte de Suecia se puede tener una probadita de la cultura y es bonito venir a este tipo de sitios a aprender y a apoyar a las personas que llevan las granjas. Pues conocimos a unas personas súper amables y súper interesantes que nos trajeron a una cabaña en medio del bosque, pero de verdad en medio. Tuvimos que cruzar un caminito así entre los árboles, unos cuantos cientos metros de caminata, y llegamos a este sitio súper auténtico que tiene una cabeza de reno en la pared, todo hecho de madera. Tienen un tapete hecho con un oso de verdad, que me cuentan que seguramente tiene más de 100 años porque esta
cabaña se heredó de que del bisabuelo que hace mucho tiempo adquirió las tierras y se estima que es de los 1800. No, una cosa de verdad bella, auténtica. Y adentro nos estaban enseñando unas piezas de arte que tienen bien únicas y de igual manera bien antiguas. Y de igual manera nos platican cómo es el modo de vida aquí, de verdad, en medio de la nada. Pero es que vean, quiero que voltemos y veamos que en efecto, o sea, sí estamos, pero en medio de la nada. En el invierno esto se llena de nieve. Me dicen que aquí las auroras boreales se ven, pero preciosas, despejadas. Y me están platicando de un proyecto que tienen de tal vez poder ampliar esta zona y tal. No, hombre, la verdad es que hemos tenido la gran fortuna de conocer a personas, pero bien lindas, bien platicadoras. Estamos sintiendo la calidad del sueco del campo. Y sí, nos están dando un vistazo, pero bien auténtico, del estilo de vida de la Laponia sueca en la montaña, más alejados de la civilización. No, de verdad, qué interesante forma de vida. El baño, por ejemplo, no tienen sistema de drenaje, entonces nos decían que pues toca pues en la naturaleza, y el papel que lo guardan en bolsas y luego lo van a botar en un poblado cercano, porque pues no, para no contaminar el bosque y tal. No, un estilo de vida bien, pero bien curiosito. Pues última noche blanca por aquí y por fin salió el sol. Nemen, estuvo nublado, pero de verdad lluvioso todo el tiempo. Y hasta ahorita como que dijo, vamos a despedir a estos carnales bien, bonito como se lo merecen. Aquí viendo unas montañas nevadas, un lago como pocos. No, hombre, estoy apreciando este momento muchísimo. Y bueno, vamos a hacer una fogata. Me dicen que de hecho hay que apreciar esto porque en pocas partes del continente europeo es que se hace una fogata en pleno verano, ¿no? En pleno julio. Entonces, a ver, ya pusimos acá la parte seca de la madera. Vamos a hacer ahora como un Jenga acá. A ver si sí se puede esto. Ok, estamos. Vamos a prender esta vaina. Perfecto. Y básicamente así. Mira nada más qué belleza. El método sueco, facilísimo. Vean esto. Y justo ahorita que ya son más de las 11 de la noche, pues estamos esperando a que nos dé la medianoche para poder decir que vivimos auténticamente un sol de la medianoche. No, hombre, estamos viendo acá un arco iris precioso, naturaleza por doquier, un fuego que vean qué rápido prendió esto, no, hombre. Impresionante. Qué bonito momento, lo estoy apreciando verdaderamente muchísimo. Qué precioso está aquí. Disfrutemos y a vivir, claro que sí, un auténtico, verdadero sol de la medianoche. Pues en este hermoso escenario, siendo las 2 de la madrugada, es que llegamos al final de esta aventura. Wow, me siento súper agradecido de haber podido vivir esto, de haber podido hacer nuevos amigos, de poder grabar todo esto y compartirlo con ustedes, y de haber podido ser parte, al menos por unos días, de este 0.1% de la población mundial que experimenta esto como su vida cotidiana. ¿Qué les ha parecido? Los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias de corazón por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.